Bueno, para el caso de lo que es fábula, ¿sí? Tenían que leer La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga. Este lo explicamos el otro día en clase, algún chico que había leído lo explicó, ¿sí? Dos más, El perro y el cocodrilo y La rana y la gallina, eran cuatro. Estos textos son cortitos, ¿sí? Por ahí se les van a resultar más fácil de hacer. Las actividades que tienen que hacer, digamos, serían las de esta parte. Dice, ¿por qué la liebre se puso a dormir junto al camino? Y qué defecto la empujó a obrar de tal manera. O sea, ¿por qué ella se pone, la liebre se puso junto al camino a dormir? ¿Sí? La 2 dice, explica con tus palabras qué enseñanza deja la actitud de la tortuga. ¿Sí? ¿Qué es lo que ella hace? En ese caso sería, en cierta forma, la moraleja. ¿Sí? Acuérdense que yo les expliqué que las fábulas tenían moraleja, una enseñanza. La 3 dice, ¿por qué la cigarra de la fábula de La Fontaine tuvo hambre cuando llegó al invierno y a quién le pide ayuda y qué respuesta recibe? Eso lo van a ir encontrando, son actividades muy sencillas porque las lecturas son sencillas, ¿sí? La 4 dice, ¿la hormiga actuó de manera correcta o fue poco solidaria? Eso lo tienen que juzgar a ustedes, digamos, qué les parece a ustedes? Dice, redacta un breve texto justificando tu opinión. En el caso de las 5 dice, ¿por qué el cocodrilo de la fábula de Samaniego? Fíjense que ahí les van nombrando los autores. Le pedía al perro que bebiera quieto, ¿sí? Leen y ahí les va apareciendo las respuestas. En el caso de las 6 dice, explica con tus palabras las respuestas del perro, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo el perro? Pero fíjense que le dice con sus palabras. 7 dice, en la fábula el perro se lo llama docto. ¿Qué significa esa palabra? ¿Sí? Conversa entre los del grupo, digamos, porque consideran que el autor la eligió. ¿Sí? La 8 dice, ¿por qué crees que no es bueno seguir los consejos del enemigo? Eso también son todas preguntas para reflexionar más que para investigar dentro del texto. La 9 dice, ¿qué le reprocha la rana a la gallina de la fábula de Iriarte? ¿Qué le responde la gallina? La 10 dice qué clase de personas están representadas en la rana. Yo creo que no van a tener dificultades, obviamente que siempre pueden preguntarme. La 11 dice explica oralmente, eso lo van a escribir, obviamente. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso por ahí los papás también pueden ayudar a responder ese tipo de preguntas. ¿A qué personaje de la fábula se le aplicaría el refrán y por qué? En ese caso se habla de refrán cuando son frases que pasan del boca en boca y que por ahí las mamás, los papás, los abuelos pueden llegar a reconocerlas. Cuando uno ve los defectos del otro, se dice que uno ve la paja en el ojo ajeno. ¿Mm? Y fíjense que lo compara y dice y no la viga en el propio. O sea, ves lo más chiquitito del otro, pero no puedes ver algo que está a simple vista en tu forma de actuar o en las cosas que vos haces. En el caso de la 12 dice, en los textos que leíste pueden identificarse dos partes, marcadas con diferentes colores. ¿Qué función cumple cada una de estas partes? Y a partir de tu respuesta anterior, piensa cuál crees que es la finalidad de estos textos. ¿Sí? Normalmente van a encontrar una parte que explica lo que pasó y en otra parte que explica o que les da un sentido moral de qué es lo que les pasó en ese texto. ¿Sí? Lo que sigue son las actividades que ustedes tenían que resolver con respecto a la fábula. Hay actividades que son específicas de fábula y hay otras que son relacionadas con narración en general. En el caso de la primera pregunta, les dice que es un relato tradicional. Fíjense el primer título que les va a ir explicando y ya tienen acá la palabra clave, relatos tradicionales. Fíjense que en negrita les van a ir apareciendo muchas palabras que son importantes y les van a orientar la lectura. En el caso de las fábulas, que dice acá, fíjense que tienen la pregunta 2 que les dice les interroga acerca de qué es una fábula. Dice, las fábulas son relatos breves, ahí ya ustedes pueden ir sacando la respuesta. Por apólogos y parábolas no les pregunta, así que directamente remítanse a fábula.
En el caso de secuencia narrativa y núcleos narrativos, que ahí les pregunta, son temas que son generales a todos los cuentos, las narraciones. Estos temas generales después los vamos a aplicar a nivel práctico en el trabajo próximo, ¿sí? Cuando habla de secuencia narrativa, ¿sí? Fíjense que acá les habla de núcleos narrativos. Esos núcleos narrativos son los acontecimientos más importantes, ¿sí? Yo siempre les explico y les digo que los tienen que tener en cuenta como, o los pueden entender como una especie de cadenitas, ¿sí? Y en esas cadenitas se van uniendo los acontecimientos importantes. Si yo saco alguno de esos acontecimientos, se modifica, fíjense que acá les definen núcleos narrativos, se va a modificar la historia. Entonces, sí o sí tienen que estar todos. Y a su vez, fíjense que acá les explica, dice, hay una relación de causa-consecuencia. El primero es causa, ustedes piénsenlo como un eslabón de una cadena. El primero es causa, el que le sigue es consecuencia de esa causa. Pero esta consecuencia es causa de la que sigue, para que ustedes me entiendan. La mamá de Caperucita le pide a Caperucita que vaya a la casa de la abuela, es una causa. Por lo tanto, Caperucita tiene que salir al bosque, es consecuencia. Pero esa consecuencia se transforma en causa, porque como Caperucita estaba en el bosque, se encontró con el lobo, que es consecuencia. Como se encontró con el lobo, que es la causa de todo lo que sigue. Son, digamos, las partes importantes. Si yo saco una, si yo, por ejemplo, digo, no se encontró con el lobo, esa historia va a cambiar desde que yo saco esa parte hasta el final. Nada de todo el cuento de Caperucita sería posible. Entonces, esos son los núcleos narrativos. Una vez que se unen en cadenitas, forman lo que es la secuencia narrativa. Eso sería, básicamente. Y después, además del núcleo narrativo, tienen otras características que son las que hay datos dentro del cuento que si yo los saco no me significan nada, ¿sí? Que van a rellenar. Entonces, estos no los puedo sacar y los otros, ¿sí? Todos los otros elementos de relleno sí los puedo sacar. Esa sería la explicación.